Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Bienvenidos a Primer Click. Los mercados respiran algo más aliviados con las negociaciones entre Estados Unidos y China en la mira. El Bitcoin supera los $103,000 y nuestro invitado especial de esta semana nos dice que las empresas todavía y los países todavía no están cayendo en cuenta, especialmente en Latinoamérica, del cambio estructural al que nos enfrentamos. La última sesión de la semana comienza con cierto aire de optimismo. Hay expectativas de que Estados Unidos comience a cerrar rápidamente acuerdos con sus principales socios comerciales después de anunciar ayer un primer acuerdo con Reino Unido. Hay que decir, eso sí, que a medida que van pasando las horas, este optimismo se ha ido moderando. Vimos ayer una primera reacción, tuvimos un alza del dólar, un alza en los rendimientos de los bonos del Tesoro, tuvimos un avance fuerte en los futuros de Wall Street. Pero la reacción se fue moderando. Esta mañana tenemos a los futuros estadounidenses operando mixtos, el dólar retoma las caídas. No se ve todavía apetito por el riesgo, vemos alzas importantes en las criptomonedas. Definitivamente el Bitcoin es un protagonista de esta última sesión de la semana. El Bitcoin se mantiene estable por sobre los $103,000. Hay expectativas de que pueda avanzar más de la mano con otros activos de mayor riesgo. Ayer Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, hizo un llamado a los inversionistas a tomar riesgo, a comprar acciones. Asegura que se viene un periodo de alzas, de dinamismo a partir de los acuerdos comerciales que van a ir anunciando. Y claro, es el acuerdo entre Estados Unidos y China el que genera más expectativas. Este fin de semana tendremos en Suiza las primeras conversaciones. Será entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro de China, He Linfeng. Hay expectativas de que haya avances importantes. Yo creo que esto es lo que está generando cierto optimismo en el mercado. Fue la actitud que mostró Trump, que mostraron la Casa Blanca, de que quieren lograr acuerdos sustantivos ya en este primer encuentro. Trump dijo que no hace sentido sentarse a conversar sobre sentarse a conversar, que espera que hayan ya primeros pasos sustantivos. Esa fue la palabra que se usó. Y ya reportes posteriores apuntan a que se buscaría acordar una reducción de aranceles de ambas partes en torno a un 60% como una primera señal para avanzar en negociaciones más profundas. Nuestro invitado de esta semana habla de qué esperar de este encuentro en Suiza, habla de los incentivos que tienen Estados Unidos y China y de quién puede aguantar más la presión. Pero antes de darles paso, quiero comentar con ustedes las cifras que hemos tenido esta mañana, porque nos llegaron cifras económicas de China ya de abril. Para las de Estados Unidos tendremos que esperar hasta la próxima semana. China publicó ya su balanza comercial y hubo sorpresas. Las exportaciones, de las cuales se esperaba una fuerte desaceleración después del salto que tuvieron en marzo. En ese mes crecieron más de 12% ante la decisión de las empresas de adelantar compras, las empresas estadounidenses, para evitar las alzas de aranceles. Se esperaba que en abril, como hay reportes de caídas de envíos, las exportaciones chinas se desplomaran. Pues no, crecieron 8,1% y fueron las exportaciones a Europa, al sudeste asiático, a Latinoamérica, lo que compensó la caída de los envíos hacia Estados Unidos. Ahí hay una primera señal de que China podría estar quizás en una posición menos débil de lo que espera la Casa Blanca para aguantar la presión y no apurarse en las negociaciones. Muy importante también fue que las importaciones de China cayeron menos de lo esperado. Esto es importante para los socios comerciales de ese país, países como Chile, porque es una señal de que la demanda interna no se está desacelerando tan rápido como se temía. Faltan obviamente más cifras, hay las expectativas de que sí, la economía china sea herida en esta guerra comercial, pero por lo menos por ahora parece estar sorteando bien la presión.
¿Qué está pasando con los índices esta mañana? Tenemos una sesión positiva en Asia. El índice regional sube 0,49%. Las acciones europeas suben un 0,37%. Como les comentaba, los futuros de Wall Street operan mixtos. El Dow Jones está en terreno negativo. El Nasdaq y el S&P 500 han recortado sus avances. El Nasdaq está avanzando a esta hora 0,17% y el S&P 500 está tratando de defender su permanencia en territorio positivo, sube apenas un 0,05%, así que podríamos ver un cambio de dirección. El dólar retoma las caídas, esto es importante, hubo una reacción inicial ayer de un alza en la divisa ante la expectativa de que un aceleramiento en los acuerdos comerciales restaría moderaría el impacto económico y restaría presión a la Reserva Federal para acelerar recortes de tasas de interés. Esta reacción se modera y vemos que la divisa retoma las caídas. Algo que puede explicar la moderación de la reacción en los mercados es que con el paso de las horas hay más análisis que advierten de la fragilidad de lo anunciado ayer entre Estados Unidos y Reino Unido. Si bien es cierto, tanto Washington como Londres, los gobiernos celebraron este acuerdo, lo llamaron histórico. Lo cierto es que lo que se anunció ayer no fue un acuerdo comercial en sí mismo, sino un marco para la negociación de un acuerdo en los próximos meses. Se habla de un plazo de 12 meses para alcanzar ya así un acuerdo comercial formal y genera preocupación la idea de estos acuerdos al apuro, si le podríamos poner un nombre, porque además son frágiles. Lo anunciado ayer bien podría cambiar en los próximos meses si hay un punto de desacuerdo de repente entre el primer ministro británico Keir Starmer y su par Donald Trump, que ayer intercambiaron una lluvia de halagos, pero no hubo ninguna firma, no hubo un marco formal de este acuerdo comercial. Pueden encontrar más detalles de lo anunciado ayer en la edición de hoy de Diario Financiero. Voy a colocar el link en la descripción del podcast. Y también les voy a recomendar que no se pierdan la edición de este fin de semana de Señal de F. Analizamos las lecciones que pueden sacar los demás países que tienen que negociar con Estados Unidos a partir de lo anunciado ayer con Reino Unido. Ya ha llegado el momento de darle paso a nuestro invitado especial de esta semana, un amigo del podcast, nos ha acompañado ya varias veces y él es Daniel Velandia, él es Executive Director de Research y economista jefe de Credit Corp Capital. Y Daniel tiene un análisis bastante interesante respecto de cómo llegan Estados Unidos y China a estas negociaciones, nos da su visión de la reacción en el mercado. También Daniel entra también al debate sobre las acciones de la Reserva Federal. Les había preguntado ayer cuáles eran sus opiniones, algunos alineados con las acciones de Jerome Powell y sus compañeros en la Fed. Daniel entra al debate, nos da su visión, también nos comparte sus expectativas de recesión o no para la economía global, para Estados Unidos, las expectativas en torno a China y también tiene su visión de ajuste en los portafolios. No se lo pierdan. Creo que hay un cierto debate gestándose y creo que es un buen punto de partida y es, ¿estás tú de acuerdo con la decisión que tomó la Reserva Federal o no? ¿Crees que te alineas con quienes dicen que se están atrasando mucho en recortar tasas o te alineas con quienes dicen, la verdad es que con esta incertidumbre no se puede hacer nada y hay que esperar? Mira, yo creo que efectivamente hay quienes juzgan mucho o incluso el trabajo que ha hecho Jerome Powell al frente de la Fed, porque ha cometido errores, eso ahí es indiscutible. Inclusive no nos podemos olvidar que en septiembre del año pasado hubo un recorte como de emergencia, no de emergencia, pero el llamado fue como que era urgente bajar 50 puntos básicos y el mercado se preparó para una fuerte caída y solo unas semanas después cambiaron de opinión. Ahora bien, lo que pasa es que es cierto que la llegada de Donald Trump al poder, su victoria, sus propuestas han generado una incertidumbre inusual desde el punto de vista de estos factores que la están generando, ¿cierto? Así que yo, en lo personal, sí estoy de acuerdo con la decisión que tomó la Reserva Federal, entre otras cosas porque no solamente se lo he escuchado a miembros de la Reserva Federal, sino incluso a banqueros de otros países, y es que ellos quedaron con el temor
de que puedan pasar cosas similares a lo que sucedió en pandemia. Es decir, lo que ellos dicen es, puede haber recesión, digamos, cada día que pasa con aranceles aumenta la probabilidad de recesión global y eso es desinflacionario. Efectivamente, eso, digamos, podría compensar en algún momento los efectos negativos o sobre la inflación o alcistas sobre la inflación de mayores aranceles, pero lo que han dicho varios miembros de la Fed, e insisto, varios banqueros, incluso de Latinoamérica, es que no se puede descartar que toda esta recomposición del comercio internacional genere problemas logísticos, por ejemplo, vuelva a generar inconvenientes en cadenas de valor y eso en particular fue lo que generó un incremento significativo en costos durante la pandemia. Entonces ellos están muy preocupados de que todo el mundo está mirando solo el efecto de aranceles, pero no lo que va a Sí. implicar dentro de todo este contexto de comercio, la recomposición de cadenas, buscar nuevos socios. Fíjate, recordemos por favor que la semana pasada se dio el dato, se publicó el dato del PIB del primer trimestre y el PIB cayó, pero básicamente porque las importaciones en Estados Unidos se dispararon y eso contablemente pues hace caer el PIB. Y se dispararon porque las personas y las empresas están comprando anticipadamente todo lo que puedan antes de que entren en vigencia aranceles. Tú cuando haces eso, ya de por sí son efectos inflacionarios, porque estás demandando más probablemente de la capacidad que tienen algunos de producir. O sea, esto genera unos efectos que no son triviales y en ese orden de ideas yo estoy de acuerdo en que hay que esperar realmente qué sucede. Inclusive la actividad económica con los datos a hoy, que es lo que está disponible para la autoridad monetaria, sigue reflejando una economía relativamente saludable y el dato de empleo que salió la semana pasada apunta a eso. Es interesante lo que mencionas de la cadena de suministros, porque efectivamente no hablamos tanto de esa parte del impacto que va a tener, porque tú dices, hay esta recomposición del comercio internacional, porque si bien es cierto, hay negociaciones de acuerdos, se espera que queden aranceles de todas maneras, o sea, que queden aranceles más altos que antes del 2 de abril. Y yo creo que esa quizás es una idea que no estamos teniendo en cuenta. Hay cierta expectativa de que vuelvan al punto anterior y no va a ser así. Yo creo que no, obviamente yo creo que sí va a haber acuerdos, pero el mundo no va a ser igual que antes. O sea, Donald Trump no puede permitir no tener algún tipo de victoria, ¿sí? O si no, pues es como diciendo otra vez más de lo mismo y llegó a hacer todo este ruido para nada. Yo no creo en eso, sinceramente. Sobre todo lo de China, eso no va a ser igual que antes. Pero volviendo al tema entonces de cadenas de valor globales, mira que pues hay información que sugiere que en algunos puertos de Estados Unidos se ha caído ya la entrada y salida de mercancías en un 40-50%, ¿sí? Sí. Ni hablar en China. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ahí hay un choque de oferta. De nuevo, todo el mundo está pensando en el menor crecimiento, menor demanda y demás. Pero cuando tú de un momento para otro, repentinamente, dejas de recibir bienes, es un choque de oferta. Y el choque de oferta sobre la inflación es bien diferente al choque de demanda vía crecimiento sobre la inflación. Es ahí donde el mercado, donde los miembros de la Reserva Federal, algunos, y de nuevo en algunos países de la región, dicen, hay que esperar porque tú tienes un choque de oferta, entran menos bienes, aranceles es inflacionario por definición, es un impuesto que pones. Y además las expectativas de inflación están disparadas. Yo no conozco un banco central que baje tasas con expectativas de inflación subiendo. O sea, realmente eso es bastante inusual. La Fed no va a ser, digamos, la excepción. Ahora bien, dicho todo esto, nosotros sí creemos que tres bajadas de tasas este año son probables. La discusión está entre dos y tres. Nosotros creemos que julio, no junio, julio, en un par de meses ya puede haber más evidencia sobre todo el impacto económico que se empieza a producir y ahí la Fed puede tener algo más de tranquilidad para decidir bajar tasas. Bueno, ya la próxima semana comenzamos a tener cifras ya de abril, ya no de marzo, sino ya cifras duras de abril. Vamos a tener inflación, ventas de retail, producción industrial. Entonces, ya tenemos más pistas del impacto, sobre todo el arancel a China, ¿no? Porque los otros aranceles están, las otras aranceles están en pausa. Pero, ¿cómo cambiaría ese escenario si, o cuáles son tus expectativas para las conversaciones de este fin de semana en Suiza entre Estados Unidos y China? Pues yo prefiero ser conservador en ese tipo de situaciones, porque aquí es un tema de egos y yo creo que de quién aguanta más, ¿cierto? Mira que de hecho Xi Jinping ha dicho, yo solo voy a sentarme a negociar sin tarifas, es decir, tú quitas las tarifas y yo me siento.
y Donald Trump hace 2 días dijo, yo no voy a Sí, quitar ninguna tarifa para sentarme a negociar. Es un sí. tema de egos, es quién más, quién aguanta más. Y la verdad es que los dos están sufriendo mucho y van a sufrir mucho. Hay una, mm, digamos, percepción equivocada de que China va a sufrir más que porque China le envía cerca de 460.000 millones de dólares a Estados Unidos, mientras que Estados Unidos solamente envía a China algo así como 150.000, 160.000. Sí, pero es que los 460.000 que manda China a Estados Unidos es porque Estados Unidos no los puede producir. Punto. Y si quiere producir eso, pues a futuro, pues le va a costar un montón de trabajo recomponer todo. Que los dos van a sufrir. Yo creo que, como decía, efectivamente, creo que en algún momento van a llegar a algún tipo de acuerdo, pero creo que no va a ser muy pronto hasta que empiecen de verdad a sentir el efecto más pleno de todo lo que está sucediendo. Estados Unidos quiere que China afloje en temas muy estratégicos para ellos, como el tema de tecnología, por ejemplo, y yo no veo eso tan fácil, sinceramente, porque de nuevo, esto es estratégico. Recordemos que Trump tiene en su cabeza el objetivo de recuperar, de alguna manera, si se puede decir, la importancia estratégica de los Estados Unidos en temas militares, en temas tecnológicos, en temas de manufactura y en general en temas estratégicos en el mundo. Y esa negociación no es fácil porque China está buscando exactamente lo mismo, seguirse fortaleciendo. Entonces yo creo que es una buena noticia lo del sábado, eso genera expectativas, pero mi percepción es que eso va a tardar. Es decir, no va a ser como el acuerdo de Estados Unidos con Inglaterra, que hay una afinidad obvia. Acá me parece que es un buen comienzo, empezamos a tener un poquito más de optimismo en los mercados, pero no creo que sea muy fácil porque esto es un tema de egos y más que de egos, de estrategia de largo plazo para los países. Esto no es una cuestión netamente coyuntural. Me gusta que dices que eres conservador, pero no pesimista. Oh, realista, como decimos, pero fíjate, los mercados ya empiezan a estar un poquito más tranquilos. Es que yo creo que por definición, y yo lo decía así, llevo diciéndolo todo el año, es por definición, cada vez que se conozca una noticia, la incertidumbre va a bajar, por definición. Porque lo que pasa es que el 2 de abril, por ejemplo, estábamos en el peor escenario posible, donde nadie sabía qué iba a pasar. Pero cada vez que hay un acuerdo, una reunión, una decisión, buena o mala, por definición, la incertidumbre va bajando porque tú ya sabes a qué te atienes. Ya sabes, bueno o malo, ya sabes con qué reglas de juego estás jugando. Y yo creo que de aquí a los próximos meses, un par de meses, va a haber muchísima más claridad. No sé si el escenario sea muy bueno o no tan bueno, pero ya esa claridad nos deja tomar decisiones más tranquilos. Es que de hecho los empresarios, México, Estados Unidos, están completamente enredados, complicados, porque ellos no saben si hacer pedidos, no hacer pedidos, no saben qué No. arancel van a tener en un mes. No, es que eso es imposible. Entonces, lo que yo creo en todo caso es que desafortunadamente, y ya el Fondo Monetario en sus actualizaciones de proyecciones lo publicó, pues ya se está haciendo un daño, eso es irreparable. O sea, el mundo va a crecer menos con todo esto. Lo importante es que haya decisiones que impidan pues que esto se profundice. Así que un tema de recesión global todavía no es un escenario base, pero cada día que pasa, por supuesto, aumenta la probabilidad. Esperemos pues que haya acuerdos en algún sentido. ¿Y de recesión en Estados Unidos? Yo creo que nosotros siempre, digamos, discutimos esto con colegas, con mi equipo, de hecho, con la persona que cubre Estados Unidos directamente también, y hablamos de, eso sí fijo, probabilidad por arriba del 50%. Es decir, eso es un escenario base, ¿sí? Ahora, yo siempre digo lo mismo, las recesiones son recesiones, hacen parte de un ciclo, obviamente esta es una recesión autoinfligida, algo que nadie se imaginaba, pero por ahora uno no esperaría probablemente una recesión profunda, que Ujú. es la diferencia tal vez entre un ciclo y una crisis, por ejemplo. No, la verdad no, porque nosotros creemos que si bien es cierto que Donald Trump y Scott Bessent han dicho que una recesión no lo están buscando, pero que eventualmente sería necesaria si es que, o un factor, una consecuencia Ah, de parte de este desintoxicar, ajuste. y lo dicen así, desintoxicar la economía. Si bien eso lo dicen, yo sé que con seguridad no van a estar dispuestos a algo, digamos, que afecte significativamente ya ni al sistema financiero, ni al sector empresarial, ni a quienes votaron por ellos. Entonces, una recesión profunda, pues no es un escenario base de eso, sino. Y pongamos la mirada en China, porque sí hay este debate de quién va a salir más afectado de todo esto, y para Latinoamérica es importante, siempre hay la idea
de que quién pesa más en el destino de las economías latinoamericanas, si la economía estadounidense o la economía china, y para muchos es clave si hay una desaceleración mayor o no en China. También está, ¿cuál es el escenario que ustedes tienen ahí? Bueno, pues este es un tema complejo porque China está teniendo cambios estructurales profundos y aquí tal vez el mercado está muy enfocado en el corto plazo. Entonces, en el corto plazo estamos hablando de un gobierno que tiene una meta de crecimiento económico del 5%, igual a la del año pasado, que logró cumplir, y que si logra, digamos, materializarla, será muy favorable. Y efectivamente, de hecho, nosotros en Credit Corp hemos venido diciendo desde que ganó Trump la presidencia, que hacia adelante lo que va a ser clave para la región y para el mundo es China, porque con seguridad es que era casi seguro que Estados Unidos iba a enfriarse con estas políticas, iba a tener un impacto negativo. Y por tanto, la única economía del mundo que es capaz de compensar lo que le pasa a Estados Unidos es China, es que no hay otra. Entonces, digamos que para el mundo lo clave es China. Afortunadamente, el gobierno chino, y de hecho hace un par de días lo anunció nuevamente, viene haciendo una cantidad de propuestas para estimular fiscalmente a la economía y también monetariamente, muy enfocado, entre otras cosas, en el consumo privado. Y aquí empieza el tema estructural. China es un país que ha crecido a lo largo de las últimas décadas a punta de industria, manufactura, inversión, y el consumo privado representa muy poco del PIB. O sea, estamos hablando de un consumo privado que no pasa el 20% del PIB, cuando una economía como la chilena, la colombiana, la peruana es el 70%. Ellos Ujú. necesitan cambiar la estructura de la economía. Eso no se hace de la noche a la mañana. Y están pasando por un problema muy complejo, que es lo del sector inmobiliario. Y hay un dato que yo siempre digo de cóctel, que no mucha gente lo tiene, digamos, no lo conoce. Y es que el 70% de los ahorros de los chinos está en su vivienda. Ellos no tienen mucho Ajá. más, entre otras cosas porque no hay un sistema de seguridad social, porque no hay un gran mercado, digamos, de capitales, todo está más bien restringido y demás. Y resulta, y recordemos que hace 3 años empezó una crisis inmobiliaria en China. Entonces los consumidores han perdido confianza y aquí se vuelve un tema en cómo hago yo para reanimar esa confianza, que es el objetivo del gobierno, para que además cambie estructuralmente la economía y pasemos de inversión a consumo. Eso no es fácil y además la población se está envejeciendo de una manera importante. Creo que van 2 o 3 años donde la población cae. Entonces, es el corto plazo versus el mediano plazo. Por lo menos en el corto plazo, yo soy más bien optimista. Es decir, en el corto plazo, este golpe generado por el tema arancelario, yo creo que China lo puede soportar. En medio de toda esta situación, ellos tienen el capital, en dinero, pues, para lograr sostener la economía. El Fondo Monetario dice que la economía va a crecer 4, el consenso del mercado dice 4,5 y China dice 5. Obviamente la diferencia de un punto porcentual es enorme para el mundo. Esperemos, ojalá nos acerquemos hacia el 5%. Yo creo que es factible. Ahora bien, algo muy importante, y no me lo has preguntado, pero de una vez lo menciono porque este es como el debate. Para el resto del mundo puede ser potencialmente desinflacionario o deflacionario lo que está pasando en China, ¿no? Porque ellos claramente van a tratar, decimos en Colombia, yo creo que se entiende en todas partes, ellos van a embutirle al mundo todos los bienes que no van a poder meter a Estados Unidos. Estás ¿Qué viendo precio? que claro, y ya estás viendo que algunos países están reaccionando. Brasil está estudiando nuevos aranceles también para protegerse y seguramente no va a ser el único en adoptar esa medida. Como yo no espero realmente que el comercio entre China y Estados Unidos vuelva a ser el mismo, lo que para mí es seguro es que China va a tratar de ganar participación de mercado en todo el resto del mundo. Y hay industrias, desafortunadamente en Latinoamérica, que no son muy competitivas. Entonces, en últimas, va a terminar ganando la apuesta china, ¿no? Claro, va a haber aranceles seguramente en sectores estratégicos para cada país, pero no hay de otra, es que todo es chino. Yo digo, pues uno mira cualquier cosa y todo es chino, hasta la artesanía de nuestros países uno mira por debajo, es chino. Sí, Entonces, cierto. básicamente aquí lo que va a terminar pasando es que se profundiza la situación y eso más bien sí nos puede ayudar a calmar un poco todo este panorama inflacionario en la región que hemos tenido durante los últimos años. Eso lo puede ayudar a los bancos centrales y eso puede ser una buena noticia. Obviamente eso va a tardar un poquito de tiempo, pero nos Pero puede una ayudar. buena noticia, pero también una buena noticia viéndolo desde el corto plazo, en el sentido de que nos obliga a pensar en un cambio estructural también. Mira, lo que mencionas es espectacular y sobre todo yo como colombiano vengo diciéndoles a los empresarios colombianos que porque por lo menos Brasil, Chile y Perú
ya tienen como principal socio comercial a China y han tenido relaciones cercanas con países asiáticos. Colombia, la verdad es que está en un rezago impresionante. Entonces, yo lo que digo aquí en Colombia a los empresarios y que también, como tú bien dices, creo que aplica para todo el mundo en la región es, miren, yo soy un convencido de que los países europeos y asiáticos, no pensemos solo en China, porque esa concepción de China, no, está Indonesia, Vietnam, Corea, países que crecen muy rápido hoy en día, esos países van a terminar hastiados, agotados de estar ahí negociando con Trump. Yo sí creo que ellos pueden llegar a acuerdos, pero sin ninguna duda van a estar mirando otras opciones. Ellos se ven en la obligación de diversificar porque no pueden depender de una persona. Además, porque no es un país, no, es una persona, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que eso los va a llevar a buscar mercados y ahí es donde Latinoamérica está llamado a eso. Yo he puesto el ejemplo de Gabriel Boric aquí en Colombia y en Perú. Cuando Boric viaja hace unas semanas después del día de la liberación de Trump a India a negociar cosas de Sí. agricultura. O sea, de verdad, yo digo, ante esa visión justamente estratégica de decir, aquí hay que aprovechar las cosas. Entonces, yo creo que, como bien dices, es cierto, es un riesgo todo que China vuelva aquí como a invadirnos y demás, pero yo también creo que se despiertan y se originan unas oportunidades muy grandes. Mira, Brasil, por ejemplo, yo creo que va a ser uno de los grandes ganadores dentro de todo esto, porque China, para castigar a Estados Unidos con seguridad, va a comprarle menos bienes agrícolas a Estados Unidos y ya de hecho hay evidencia, pasó en el 2017, en el primer gobierno Así Trump, es. China empieza a comprarle a Brasil. Entonces eso con seguridad va a volver a pasar. Y así como le pasa a Brasil, yo creo que nosotros vamos a tener oportunidades también los demás países de la región, pero pues obviamente no es fácil y yo digo que esto es una articulación necesaria e importante entre gobiernos y empresarios, pero hay que ir cambiando el chip y pensar que esto va más allá de China y Estados Unidos, sino que hay un mercado enorme en Europa y sobre todo Europa del Este, pero sobre todo Asia emergente, ex China, que hay que aprovechar. Yo creo que ahí se van a generar unas oportunidades de largo plazo importantes, pero hay que pensar con esa visión estratégica. Yo creo que lo que hay que pensar, o más bien realmente darse cuenta, es que el mundo cambió. O sea, que, no, Eh, que la situación del comercio ya no es la misma, que la situación geopolítica ya no es la misma y que hay una recomposición de alianzas, relaciones y de la forma de crecer y de ganar mercado. y no va a volver, es que realmente lo que en Estados Unidos se dice, los analistas, los expertos geopolíticos mencionan esto es un nuevo orden mundial. O sea, Sí. el trompismo 2017-2021 era en la mentalidad de muchos algo de 4 años. No, pues ya es claro que esto es tal vez una especie de nuevo régimen. O sea, esto no va a ser un tema necesariamente de 4 años y cíclico, sino que hay una visión de parte de, o buena parte de los Estados Unidos, sus líderes y demás, de que hay que cambiar al mundo para retomar esa hegemonía de los Estados Unidos que se han ido perdiendo, sobre todo en infraestructura y en factores tecnológicos. Mm. Entonces, definitivamente por eso digo yo, hay que cambiar el chip, hay que cambiar la mentalidad. Esto no es algo de corto plazo, en mi opinión. Ahí voy a sonar mi propio tambor, como dicen. Escribí un análisis que tenía que ver con eso, pero lo titulamos Bienvenidos al nuevo desorden económico mundial. No Cierto, orden. no es un orden, sino un desorden. Así es. Es un Por ahora es desorden. un Pero desorden. este corto plazo, y sé que la idea era hablar también un poco de Latinoamérica, es en este corto plazo, y lo que me ha llamado la atención es cómo, de alguna forma, al menos en el tema financiero, Latinoamérica parece estar saliendo ilesa por lo pronto. De hecho, de repente los administradores de fondos comienzan a darse cuenta en los activos latinoamericanos, las monedas son atractivas. ¿Coincides en esta sorpresa de alguna forma de que Latinoamérica, no sé si está siendo beneficiada, pero al menos por ahora está saliendo relativamente ilesa de este cambio? Por ahora, digamos que sorprendió un poco, pero es que la sorpresa viene del hecho de lo que estamos hablando hace un segundo. Es que esto es nuevo, esto es un nuevo orden. Es la primera vez que hay alta aversión al riesgo y no hay refugio en Estados Unidos. Es la primera vez, diría yo, en la Sí. historia, ¿sí? Donde todo el mundo está nervioso, pero venden tesoros porque se ha perdido confianza en la moneda norteamericana y en las políticas de los Estados Unidos. Entonces, todo este tema de la estrategia Sell America, que es lo que se ha venido hablando estas semanas, es nuevo, esto es completamente inusual. Todo el mundo asustado y sale de Estados Unidos, primera vez en la historia. Entonces buscan oro, incluso han buscado bonos alemanes. En fin, ese es un tema que nos ha beneficiado porque si uno sale de Estados Unidos, pues ¿a dónde más entra?
entonces empieza a buscar Asia emergente, Europa lo que pasa es que no es tan rentable y tiene unos problemas graves, y nosotros tenemos unas tasas de interés envidiables, ¿sí? Entonces el tema del carry juega mucho ahí. Países, todos nuestros países, diría yo, tienen unas tasas bastante atractivas en comparación con otros países emergentes y sobre todo que afortunadamente nosotros tenemos países en la región como Perú y Chile con unos fundamentos económicos muy sólidos, es decir, que claramente tienen una posición que les permite enfrentar choques. Por ahí ha venido como esa visión. Nosotros hicimos una nota, digamos, un cálculo muy alineado con lo que han hecho todos los economistas en el mundo de cuál sería el potencial impacto de mayores aranceles Sí. sobre las economías. Y la verdad es que coincidencialmente o no, si tú miras lo que uno exporta a Estados Unidos y demás, el impacto directo de los aranceles que hay hoy sobre la región es de 0,2 por país. En todos los países nos da 0,2. O sea, el crecimiento 2 décimas menos. Cuando tú miras eso comparativamente con países europeos, China, no, pues obviamente nosotros quedamos fuera del loop de los países más complicados. Entonces ahí es donde empieza a jugar más importante son los efectos indirectos. Y cuando tú miras qué es lo que se ha comportado mejor, pues es países como Chile, países como Perú, por ejemplo en monedas, el mismo Brasil, y eso tiene mucho que ver con lo que hablábamos ahora, de que China está haciendo todo lo posible para seguir creciendo y en particular que el precio del cobre se mantiene alto. Entonces ahí está la clave. Cuando tú miras qué monedas han tenido peor desempeño relativo en la región en el último tiempo, es el peso colombiano. ¿Por qué? Porque el precio del petróleo va bajando muy duro y es el principal producto de exportación. Entonces, por una parte, los aranceles, el impacto directo es muy moderado. El indirecto depende de China y commodities y afortunadamente el precio del cobre se ha mantenido alto. Entonces, con esa visión, creo que ahora sí, pensando en todo esto, pues no sorprende tanto lo que estamos viendo, porque nosotros estamos bien alejados del problema y afortunadamente China pues ha dado mensajes de que esto puede, digamos, de que ellos pueden mantener un ritmo de crecimiento adecuado, por lo menos en el corto plazo. Y para terminar, y cuando te enfrentas a los clientes y te preguntan, bueno, ¿qué hacemos con los portafolios? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me refugio? ¿Qué es lo que están sugiriendo ustedes? Bueno, mira, yo siempre digo que la respuesta, digamos, uno la evita ser genérica porque siempre diré, yo puedo responder, pero todo depende del perfil de riesgo. No es lo mismo una persona de tu edad que la mamá de uno, la abuelita de uno, pero bueno, en general, digamos, lo que uno ve hoy en día, la composición de activos que está haciendo el mercado a nivel mundial y los inversionistas, es estar en particularmente tasas de interés que están altas, es decir, le hace bonos de gobierno, bonos en dólares de empresas, pero lo más importante en este contexto es, dado la alta incertidumbre que hay tanto a nivel global como incluso local en muchos países, lo más importante es estar en empresas o países con fundamentos sólidos, que uno sienta que el balance, particularmente las empresas, puede aguantar, por ejemplo, mayores tasas de interés, una desaceleración económica importante y que no va a tener problemas para pagar su deuda ni realmente complejidades hacia adelante. Lo más defensivo cuando uno piensa, y aquí sí aplica para bonos o acciones, pero preferimos bonos por las altas tasas que estamos viendo hoy. Lo más defensivo que hay, es decir, que no se comporta tan cíclicamente con la economía, es servicios públicos, o sea, compañías, por ejemplo, de electricidad, consumo básico, o sea, todo lo que significa vender productos que la gente tiene que comprar sí o sí, ¿cierto? Uno siempre piensa en cosas de salud, belleza, aseo, medicinas, todo eso, digamos, suele comportarse mejor en el relativo en una desaceleración económica, estar alejado por lo menos por ahora de cosas súper cíclicas, entonces bienes de lujo, aerolíneas, o sea, cosas que uno dice, esto puede ser Mm, complicado si hay una desaceleración, construcción tiene a complicarse mucho a veces, y pues si hay una desaceleración de la economía, hasta que por lo menos tengamos un poquito más de claridad. Dicho todo eso, uno va al tema de acciones. Yo soy un creyente de que todo esto siempre genera oportunidades. Si uno piensa, como usualmente de pensar en acciones, a al menos 3, 4, 5 años, para mí es un hecho que se están generando muchas opciones a nivel internacional, incluso en el mismo Estados Unidos. Lo que pasa es que no estoy diciendo compre ya, porque yo creo que las próximas semanas y par de meses va a ser todavía, como decimos, candelas, todo va a ser duro, volatilidades, ¿sí? mm. Entonces, pero quien tenga paciencia, creo que va a tener, se están generando unas oportunidades muy grandes. Y en nuestra región,
Pues mira, ahí termino de pronto con este comentario. Los inversionistas están cada vez más preguntando cómo es de esperarse por nuestras elecciones. El próximo año tenemos cambio de presidente por primera vez en 20 años de manera simultánea. El mismo año en Chile, Perú y Colombia. Las encuestas hoy, por lo menos hoy, sugieren que el péndulo se puede mover al centro derecha o derecha. Y entonces empieza a haber apuestas en ese sentido. Lo hemos visto sin ninguna duda en el mercado accionario chileno. Seguramente una parte también reflejándose en la moneda. En Colombia ya ha habido algunas apuestas, sobre todo en el mercado accionario. Y en Perú es una bolsa más minera, ¿no es cierto? Entonces dependemos más de lo que pasa con China y el cobre. Pero cada vez hay más incentivo y yo me atrevo a decir que va a haber oportunidades. Casi que me atrevo también a decir que más allá de si gana la derecha, la izquierda y las encuestas y no sé qué, siempre yo no conozco un caso en el que los inversionistas no hayan comprado un país, sus activos 6 meses, 9 meses antes de elecciones, simplemente apostando a la posibilidad de un cambio en el movimiento, sobre todo cuando los presidentes son de izquierda, los actuales, digo. Entonces, yo creo que ahí va a haber oportunidades también y lo estamos viendo, sobre todo reflejado en Chile. Así que yo creo que esa tendencia puede mantenerse por lo menos en ese país. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Daniel. No, encantadísimo. Mil gracias más bien por la invitación. Gracias por acompañarnos. Espero que les haya parecido interesante nuestra conversación de este viernes. Si tienen algún tema que quieran que abordemos en este espacio, háganmelo saber. Pueden escribirme a mveles@df.cl. Pueden dejarme un comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Sigan actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y dfsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. Yo me despido por ahora, les deseo que tengan un buen fin de semana. Nosotros nos reencontramos el lunes.